Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. A continuación les hablaremos sobre el tema análisis dimensional y semejanza. Los integrantes del grupo son Edwin José Rojas Barón y quien les habla Robinson Alejandro Gavilán Cadena. Voy a hablarles un poco sobre análisis dimensional. Yo les voy a hablar un poco sobre el análisis dimensional. Básicamente el análisis dimensional es un método que permite reducir el número de complejidad en las variables que intervienen en la descripción de un fenómeno físico dado, para lo que se utilizan una serie de técnicas si un fenómeno depende de n variables dimensionales. El análisis dimensional reduce el problema a k variables dimensionales donde la reducción es n menos k igual a 1, 2, 3 o 4 dependiendo de la complejidad del problema. Generalmente n menos k es igual a un número de dimensiones independientes, a veces llamadas básicas primarias o fundamentales, que aparecen en el problema en mecánica de fluidos. Las cuatro dimensiones básicas se toman generalmente como la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura. En resumen, esto es un sistema MLT teta. Algunas veces se utiliza también el sistema FLT teta con la fuerza F reemplazando a la masa, aunque el objeto del análisis dimensional es reducir variables y agruparlas en forma dimensional. Este método ofrece varias ventajas adicionales. La primera es un enorme ahorro de tiempo y dinero. Supongamos que se sabe que la fuerza F sobre un cuerpo inmerso de corriente de un fluido depende solo de la longitud del cuerpo. Entonces la velocidad de corriente y la densidad del fluido y su viscosidad dependen de nuestro siguiente factor, que como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Entonces, que nos dice que F es igual al factor de L, que sería nuestra longitud, de B, nuestra velocidad, nuestra densidad y nuestra viscosidad. También podemos decir que además de la geometría y las condiciones del flujo, a veces son tan complicadas que las ecuaciones en forma integral y diferencial no pueden resolver o no se pueden prestar para resolver la fuerza o obtener la fuerza. Entonces en este caso lo podemos determinar experimentalmente con la función que podemos ver acá en nuestra gráfica B, donde el coeficiente dimensional de la fuerza, esto es igual a la fuerza sobre la densidad por la velocidad al cuadrado por la longitud al cuadrado. Es solo función de número dimensional de Reynolds, donde esta nos dice que la densidad por la velocidad por la longitud sobre la viscosidad, donde la función g es matemáticamente diferente de la función original. Entonces podemos decir también que una dimensión es una medida de una cantidad física sin valores numéricos, mientras que una unidad es una manera de asignar números a dicha dimensión. Por ejemplo, la longitud es una dimensión que se mide en unidades como micrones, pies, centímetros, metros, kilómetros, etc. Donde existen 7 dimensiones primarias, también llamadas dimensiones fundamentales o básicas, donde estas son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de luz y la cantidad de materia. Entonces, con esta información podemos decir que la dimensión de fuerza es igual a la masa por la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, con esto, el valor que nos da lo obtenemos en nuestro sistema MLT. Bueno, como ejemplo de nuestro tema, tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice que un copépode es un crustáceo acuático de un diámetro aproximado de 1 milímetro. Entonces queremos conocer la resistencia al movimiento del copépode cuando éste se mueve lentamente en el agua. Entonces para esto se construye un modelo a escala 100 veces mayor y se ensaya en glicerina a una velocidad de 30 centímetros por segundo.
La resistencia media del modelo es de 1.3 Newton, esto para asegurar una semejanza. Entonces nos dice una pregunta, ¿cuál es la velocidad y la resistencia del copepo en el agua? Y una consideración eh, que, que sea aplicable a la ecuación B, que podemos ver en las diapositivas anteriores, y que tenga una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, ya dándole solución a nuestro ejercicio, utilizamos los valores de las propiedades de las densidades y las viscosidades a 20 grados centígrados, donde el agua, que es nuestro prototipo, tiene una viscosidad igual a 0.01 kilogramos metros sobre segundo y una densidad de 998 kilogramos metros cúbicos por metros cúbicos. Y la glicerina, que en este caso es nuestro modelo, tiene una viscosidad igual a 1.5 kilogramos metros sobre segundo y una densidad de 1263 kilogramos por metro cúbico. Bueno, para dar continuidad a nuestro ejercicio, a nuestra solución, tenemos que hallar el número de Reynolds de nuestro modelo, donde evidenciamos anteriormente que la ecuación nos dice que este es igual a la densidad del modelo por la velocidad del modelo por la longitud del modelo sobre la viscosidad del modelo. Obteniendo estos valores o reemplazando nuestra ecuación, tenemos que esto es igual a 25.3, donde la igualamos al número de Reynolds de nuestro prototipo, donde podemos evidenciar que nos hace falta pues nuestra velocidad del prototipo. Igualando entonces nuestras dos ecuaciones, obtenemos que la velocidad de nuestro copepo es igual a 0.53 metros sobre segundo, despejando esto de la ecuación anterior como igualamos. Y la convertimos en centímetros sobre segundo, pues para que el resultado sea un poco más exacto. Entonces damos que esto es de 2,53 para obtener así nuestra parte A. Bueno, nuestra parte B nos dice que hallemos la resistencia del copepo, entonces para ello utilizamos la fórmula que dice que la resistencia o fuerza de nuestro modelo es igual a la fuerza del modelo sobre la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud del modelo al cuadrado. Reemplazando estos valores nos queda que la fuerza es de 1.3 newton sobre 1263 kilogramos metro cúbico por 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por 0.1 metros al cuadrado, donde nos da que obtenemos un valor de 1.14. Entonces este valor lo igualamos con la resistencia de, nuestra, de nuestro prototipo. Entonces esto nos queda ya reemplazando eh, que nos queda que la fuerza del prototipo sobre 998 kilogramos metro cúbico por 0.53 metros sobre segundo al cuadrado por 0.01 metros al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es despejar nuestra fuerza del prototipo, donde nos da 7.3 por 10 a la 7 newtons. Igualando entonces nuestras dos ecuaciones, obtenemos que la velocidad de nuestro copepo es igual a 0.53 metros sobre segundo, despejando esto de la ecuación anterior como igualamos. Y la convertimos en centímetros sobre segundo, pues para que el resultado sea un poco más exacto. Entonces damos que esto es de 2,53 para obtener así nuestra parte A. Bueno, nuestra parte B nos dice que hallemos la resistencia del copepo, entonces para ello utilizamos la fórmula que dice que la resistencia o fuerza de nuestro modelo es igual a la fuerza del modelo sobre la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud del modelo al cuadrado. Reemplazando estos valores nos queda que la fuerza es de 1.3 newton sobre 1263 kilogramos metro cúbico por 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por 0.1 metros al cuadrado, donde nos da que obtenemos un valor de 1.14.
Entonces este valor lo igualamos con la resistencia de nuestra, de nuestro prototipo. Entonces esto nos queda ya reemplazando, eh, que nos queda que la fuerza del prototipo sobre sobre 998 kilogramos metro cúbico por 0.53 metros sobre segundo al cuadrado por 0.01 metros al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es despejar nuestra fuerza del prototipo, donde nos da 7.3 por 10 a la 7 newtons. Bueno, entonces considerando, por ejemplo, el cambio de energía total de un sistema cerrado eh, compresible simple de un estado de un tiempo uno a un tiempo 2, como se ilustra en la figura. Entonces, el cambio de energía total del sistema está dado por el cambio de energía total de un sistema donde, donde este es el cambio de energía interna, eh, la, la energía potencial y la energía cinética. Em, Podemos ver en el sistema de estado 2 y en el sistema de estado 1. Bueno, en esta energía total de un sistema en dos estados diferentes, podemos decir que hay tres componentes: la energía interna, la energía cinética y la energía potencial, donde estos componentes se pueden escribir en términos de masa del sistema, las cantidades mensurables y las propiedades termodinámicas en cada uno de los estados, como son la velocidad, la elevación, la energía interna específica y la conocida constante de aceleración gravitacional. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones, donde nos dice que el cambio de energía interna es igual a la masa por la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. El cambio de la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y el cambio de la energía potencial es igual a la masa por la gravedad eh, por la por la por la elevación 2 menos la elevación 1. Eh, bueno, entonces para esto es sencillo verificar que el lado izquierdo de la ecuación 1, donde decíamos que el cambio de la energía que es el cambio de la energía de un sistema, eh, y los tres términos aditivos al lado derecho de la ecuación eh, tienen las mismas dimensiones, las de energía, cuando se usan las definiciones de la ecuación 2, que es el cambio de energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad, por la elevación 2 menos la elevación 1. Entonces, en esto se escriben las definiciones primarias de cada término, donde esto es igual a la masa por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Bueno, en nuestro siguiente esquema podemos ver los cambios de energía, donde podemos evidenciar la energía cinética, la energía potencial y el cambio de energía interna, donde este está dado por un sistema MLT, donde, eh, pues bueno, si en alguna etapa de un análisis se encuentra una misma situación en la que dos términos aditivos en una ecuación tienen diferentes dimensiones, esto pues sería una clara indicación de que se ha cometido un error en alguna etapa anterior de nuestros procedimientos. Además, debemos decir que la homogeneidad dimensional de los cálculos son válidos solo si las unidades también son homogéneas en cada término aditivo. Bueno, ya terminando este tema, tenemos como un subtema nuestro teorema pi, ya que este es muy importante porque para este existen muchos métodos para reducir una serie de variables dimensionales en un número más reducido de grupos adimensionales. El procedimiento que se expone fue propuesto por Buckingham en 1914 y se conoce como el teorema pi de Buckingham. El término pi proviene de la notación matemática eh, pi,
que significa un producto de variables. Los parámetros adimensionales encontrados con el teorema son productos de potencias denominadas pi1, pi2, pi3, etc. Donde el método nos permite determinar estos parámetros en orden secuencial, sin necesidad de recurrir a exponentes libres. La primera parte del teorema pi explica cuál es la reducción de variables esperadas. Bueno, también podemos decir que si un proceso físico satisface el PHE, relaciona n variables dimensionales. Se puede describir mediante una relación entre k variables adimensionales, donde la reducción es j igual a n menos k igual al máximo de número de variables, que no pueden formar un grupo adimensional entre ellas, y es siempre menor o igual que el número de dimensiones que describen estas variables. Tomando el caso específico de la fuerza sobre un cuerpo sumergido, tenemos que en la ecuación A, ya vista anteriormente, contiene 5 variables. Entonces esta tiene la fuerza y la longitud, la energía interna específica, la densidad y la viscosidad, descritas por 3 dimensiones en nuestro sistema MLT. Por lo tanto, n es igual a 5 y j es igual a 3, con lo que podemos reducir el problema a k parámetros adimensionales, donde k es igual a n menos j por 5 menos 3, esto igual a 2. Y esto es exactamente lo que hemos obtenido, dos variables adimensionales, donde pi1 es igual a la resistencia y pi2 es igual al número de Reynolds. Bueno, para darle un poco más de afinidad a nuestro tema, tenemos las siguientes tablas. Esta nos dice las dimensiones primarias y sus unidades internacionales e inglesas primarias equivalentes. Donde en esta pues tenemos una nota donde algunos autores usan el símbolo T para la dimensión tiempo y el símbolo θ para la dimensión temperatura. Bueno, en esta otra tabla evidenciamos las variables con dimensiones MLT θ y FLT θ con sus respectivos símbolos. Bueno, en esta siguiente tabla tenemos los parámetros en dimensiones comunes en mecánica de fluidos, donde pues tenemos los parámetros como el número de Euler, el número de Reynolds, el número de Flow, el número de Mach, el número de Stroke y el número de Weber. Como ejemplo del teorema pi tenemos el siguiente ejercicio. Este nos dice que a bajas velocidades o un flujo laminar puede ser descrito. El caudal Q a través de un tubo de pequeño diámetro es solo función del radio del tubo R. La viscosidad del fluido es μ y la caída de presión por unidad de longitud es dP de X. Utilizando el teorema pi hay una relación adimensional que refleje estas dependencias. Entonces, dicho lo anterior, podemos decir que el caudal es igual a la función del radio del tubo R en función, valga la redundancia, del radio por la viscosidad por la caída de presión por unidad de longitud, eso elevado a la temperatura por el momento par. Entonces, esto nos indica que hay 4 variables. Por eso nuestra n es igual a 4. ¿Cuáles son nuestras 4 variables? El caudal, que está dado en longitud al cubo por tiempo a la menos 1. Es como decir metros cúbicos sobre segundo. El radio nos da en una longitud que es metros, podría ser. La viscosidad nos la da en masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Esto puede ser como kilogramos metros sobre segundos. Metros por segundo, perdón. Y la caída de presión por unidad de longitud nos las da en masa
por longitud a la menos 2 por tiempo a la menos 2. Esto es como decir kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, dicho lo anterior, podemos decir que hay tres dimensiones primarias, las cuales son m, l, t, masa, longitud, tiempo. Y luego decimos que j es igual a 3 por ensayo y error determinado de R, mu y de P de X, no se puede formar un grupo adimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que j es igual a 3 y n es igual, y n menos j es igual a 4 menos 3. Esto nos da que esto es igual a 1. Entonces solo hay un grupo adimensional que obtenemos combinando Q en un producto de potencias con las otras tres variables. Entonces, dicho esto, podemos decir que nuestra relación adimensional es igual al radio elevado a la A por la viscosidad elevado a la B. Esto multiplicado por la caída de presión por unidad de longitud elevado a la temperatura por el momento par. Y esto elevado a la C. Entonces decimos A multiplicado por caudal 1. Y esto es igual a la longitud elevado a la A por la masa por la longitud elevada a la 1 por el tiempo elevado a la 1 y esto elevado a la B. Y multiplicado por la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo al cuadrado elevado a la C y multiplicado por la longitud elevado a la cubo por el tiempo. Esto nos da como m a la 0, l a la 0 y t a la 0, el sistema MLT, como ya habíamos dicho anteriormente. Bueno, lo siguiente que hacemos es agrupar exponentes. Esto lo hacemos de esta manera. Masa, podemos decir que es B más C igual a 0. La longitud es igual a A menos B menos 2C más 3 igual a 0. Y el tiempo es igual a menos B menos 2C menos 1 igual a 0. Esto se resuelve de manera simultánea y con esto obtenemos que A es igual a menos 4, B es igual a 1 y C es igual a menos 1. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que nuestra relación adimensional es igual al radio a la cuarta por la viscosidad por la caída de presión con respecto al tiempo elevado al tiempo por la masa. Y decimos que nuestro resultado final nos dice que el caudal por la viscosidad sobre R a la 4 por la caída de presión por unidad, con respecto a la unidad de tiempo de longitud, perdón, es igual a una constante. Entonces, ¿por qué? Esto es porque como solamente hay un grupo adimensional, este debe ser igual a una constante. Eso es todo lo que nos puede proporcionar un análisis dimensional. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la semejanza. Esta semejanza está dividida, por así decirlo, en tres tipos de semejanza. La semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. Tenemos tres tipos de semejanza. La primera de ellas es la semejanza geométrica. Dice que la semejanza geométrica se refiere a la longitud OL y debe asegurarse que se cumple antes de proceder a los ensayos con cualquier modelo. Podríamos decir que como una definición formal es esta. Un modelo y un prototipo son geométricamente semejantes si y solo si todas las dimensiones espaciales en las tres coordenadas tienen la misma relación de escala lineal. Podemos observar que todas las longitudes deben estar referidas a la misma escala y bueno, como si se tomase una fotografía de un prototipo y la redujéramos o agrandáramos hasta que tuviese un tamaño del modelo, un tamaño parecido o semejante al modelo. Si el modelo está hecho a un décimo del tamaño del prototipo, su longitud, anchura y altura deben ser 10 veces más pequeña. No solo eso, sino que cualquiera de sus dimensiones debe ser 10 veces más pequeña. Esto técnicamente podemos hablarlo de puntos homólogos, que son como puntos que tienen la misma posición relativa. Como por ejemplo podemos decir que el borde de ataque del prototipo es homólogo al borde del ataque del modelo. El extremo izquierdo del prototipo de un ala
es homólogo al extremo izquierdo del modelo. La semejanza geométrica requiere que todos los puntos homólogos estén relacionados por la misma relación de escala lineal. Esto se aplica tanto a la geometría del fluido como a la geometría del modelo. En la semejanza geométrica, todos los ángulos se conservan, todas las direcciones del flujo se conservan. Y bueno, la orientación del modelo y del prototipo con respecto a los objetos de los alrededores debe ser idéntica. Esta figura que tenemos a continuación nos ilustra un prototipo de ala y su modelo a escala 1/10. Las longitudes del modelo todas las longitudes del modelo son 1/10 más pequeñas que las del prototipo. Su ángulo de ataque respecto a la corriente libre es el mismo 10 grados o número 1. Todos los detalles geométricos del modelo deben estar a escala y a veces se pasan por alto algunos de ellos por ser muy sutiles, o sea, que no se alcanzan a notar muy bien. Bueno, ¿esto qué? Tal vez de pronto quizás sea posible mostrar mediante contraste experimental que el comportamiento del prototipo no va a estar afectado por la discrepancia. El usuario de modelos se arriesga cuando utiliza modelos que parecen semejantes en su forma, pero que en cierta manera violan la semejanza geométrica. La figura nos ilustra este punto. Por ejemplo, las esferas que se ven en esta figura B, todas son geométricamente semejantes y pueden esperarse que los ensayos den buenos resultados. Si los números de Reynolds, Freud y etcétera son los mismos. Sin embargo, los elipsoides de la figura B solo parecen semejantes. En realidad, con sus dos ejes tienen relación de escala lineal diferente y no pueden compararse de ninguna forma racional. Aunque los números de Reynolds y Freud y los demás números, etcétera, sean idénticos. Los resultados no serán los mismos para estos elipsoides y cualquier intento de compararlos es una cuestión de juicio ingenieril, de mal gusto o grosero, por así decirlo. La semejanza cinemática. Esta semejanza cinemática exige que todas las relaciones entre longitudes homólogas del modelo y el prototipo tengan el mismo valor, que se denomina relación de escala de longitudes, y también que todas las relaciones entre tiempos homólogos tengan un valor común, que se denomina como relación de escalas de tiempo. Entonces habrá una única relación de escala de velocidades y bueno, Landgar nos expresa que los movimientos de dos sistemas son cinemáticamente semejantes si partículas homólogas alcanzan puntos homólogos en instantes homólogos. También a su vez la equivalencia de escalas de longitud implica simplemente semejanza geométrica, pero la equivalencia de escalas de tiempo puede exigir consideraciones dinámicas. Estas son adicionales que son tales como la igualdad de los números de Reynolds y de Mach. Un caso especial es el flujo sin fricción y sin superficie libre de un fluido incompresible, que se esquematiza en la figura A. Ya anteriormente habíamos visto la figura. Entonces dice que este tipo de flujos son cinemáticamente semejantes con escalas de longitud y tiempo independientes y no son necesarios parámetros adicionales. Los flujos sin fricción con superficie libre, como en la figura B, son cinemáticamente semejantes y sus números de Freud son iguales. Entonces decimos que el número de Freud del modelo es igual a la velocidad del modelo al cuadrado sobre la gravedad de la longitud. La gravedad por la longitud del modelo es igual a la velocidad del prototipo al cuadrado sobre la gravedad por la longitud del prototipo, y esto a su vez es igual al número de Freud del prototipo. Entonces podemos observar que el número de Freud es un parámetro puramente cinemático.
que solo relaciona magnitudes con dimensiones de longitud y tiempo. De la ecuación anterior, podemos decir que si la escala de longitud es longitud del modelo es igual a alfa por la longitud del prototipo, donde alfa es un factor adimensional y la escala de velocidad sería la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo, esto igual a la longitud del modelo elevado a elevado al tiempo por la masa, y esto a su vez elevado a la 1 medio. Eso sobre la longitud del prototipo, y esto nos da una raíz. La escala del tiempo es el tiempo del modelo sobre el tiempo del prototipo. Esto es igual a la longitud del modelo dividido en la velocidad del modelo. Y esto sobre la longitud del prototipo sobre la velocidad del prototipo. Y esto podemos obtener, y el resultado de esto es una raíz de la longitud del modelo sobre la velocidad del prototipo y por la velocidad del prototipo, perdón, sobre la velocidad del modelo por la longitud del prototipo. Bueno, antes de pasar a nuestro siguiente tema, que es la semejanza dinámica, decimos que las relaciones cinemáticas obtenidas de la igualdad de los números de Freud que se ilustran en la figura B se refieren a la modelización del movimiento de las ondas. Si la relación de escala y longitudes de las ondas es alfa, la relación entre periodos de onda, velocidades de propagación y velocidades de partículas, esto es como decir, es 3 menos alfa, perdón. Si los efectos de viscosidad, tensión superficial o de compresibilidad son importantes, la semejanza cinemática está condicionada a que haya semejanza dinámica. Y aquí pasamos a nuestro siguiente tema, que es la semejanza dinámica. ¿Cuándo existe semejanza dinámica? Existe semejanza dinámica cuando el modelo y el prototipo tienen la medición de escala con respecto a las longitudes, también igualmente con respecto al tiempo y con respecto a las fuerzas, o en su defecto a las masas también. De nuevo, la semejanza geométrica es el primer requisito. Yo creo que es como de los primeros y principales requisitos. Entonces dice que en caso contrario no debe proseguir. Si la semejanza dinámica existe simultáneamente con la semejanza cinemática, si todas las fuerzas en modelo y prototipo guardan las mismas proporciones. Esto ocurre si en flujo compresible los números de Reynolds y Mach del modelo y el prototipo y la relación de calores específicos son iguales. 2. Para un flujo incompresible. Bueno, un caso podemos decir que sin superficie libre los números de Reynolds del modelo y del prototipo son iguales. Y con superficie libre los números de Reynolds, Freud y bueno, y si en dado caso llegan a intervenir, y los de Weber y de cavitación son iguales en el modelo y en el prototipo. Bueno, esto es como consecuencia de la ley de Newton, que exige que para toda partícula fluida la suma de las fuerzas de presión, gravedad y fricción han de ser iguales al término de aceleración o fuerza de inercia. Entonces, esto nos lo expresa nuestra fórmula que tenemos a continuación. Decimos que la fuerza de presión, la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción son iguales a la fuerza de inercia o, bueno, aceleración en su defecto, a un término de aceleración. Entonces, las leyes de semejanza dinámica citadas anteriormente aseguran que todas las
todas estas fuerzas están en la misma proporción y tienen direcciones equivalentes en el modelo y el prototipo. Bueno, como observamos en las figuras anteriores, nos muestra un ejemplo correspondiente al flujo bajo una compuerta. Los polígonos de fuerzas en puntos homólogos tienen exactamente la misma forma si los números de Reynolds y Freud son iguales. Esto despreciando, por supuesto, la tensión superficial y la cavitación. La semejanza cinemática también está asegurada por estas mismas leyes que ya mencionamos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de semejanza, el cual nos dice que se tiene que probar un diseño propuesto de una bomba grande que ha de suministrar 1.5 metros cúbicos por segundo de agua con un propulsor de 40 centímetros de diámetro y una elevación de presión de 400 kilopascales. Se tiene que utilizar un modelo con propulsor de 8 centímetros de diámetro. ¿Qué velocidad de flujo se deberá utilizar y qué elevación de presión es de esperarse? El fluido modelo es agua a la misma temperatura que el agua del prototipo. Entonces decimos que para solucionar este ejercicio, principalmente tiene que existir una similitud en este problema de flujo. Incompresible confinado. El número de Reynolds debe ser igual. O sea, podemos decir que el número de Reynolds del modelo es igual al número de Reynolds del prototipo. Es decir, que V mayúscula sub n sub m, que es la velocidad, por el diámetro del modelo, sobre la velocidad del fluido modelo, es igual a la velocidad del prototipo por el diámetro del prototipo sobre la velocidad del fluido del prototipo. Entonces, lo que sigue es teniendo en cuenta que la velocidad del fluido del modelo es igual a la velocidad del fluido del prototipo, y si las temperaturas son iguales, pues podemos en cierto modo como cancelarlos, en cierto modo. Entonces decimos que la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo es igual al diámetro del prototipo sobre el diámetro del modelo. Esto nos da que 0.4 sobre 0.08 metros es igual a 5. Bueno, ahora teniendo en cuenta la relación de velocidades de flujo, se encuentra reconociendo que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces decimos que el caudal del modelo sobre el caudal del prototipo es igual a la velocidad del modelo por el diámetro al cuadrado del modelo sobre la velocidad del prototipo por el diámetro al cuadrado del prototipo. Entonces, ¿qué decimos con esto? Decimos que 5 por 1/5 elevado al cuadrado es igual a 1/5. Entonces encontramos que el caudal del modelo es igual al caudal del prototipo, o sea que esto es igual a 1.5 sobre 5, perdón. Y esto sería igual a 0.3 metros cúbicos por segundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos que la elevación de presión sin dimensiones se encuentra utilizando el número de Euler. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que el cambio de prototipo sobre la densidad por la velocidad al cuadrado del modelo es igual a al cambio del prototipo sobre la densidad por la velocidad al cuadrado del prototipo. Por lo tanto, la elevación de presión para el modelo podríamos decir que es el cambio de la presión del modelo es igual al cambio de la presión del prototipo multiplicado por la densidad del modelo sobre la densidad del prototipo multiplicado a su vez por la velocidad del modelo al cuadrado sobre la velocidad del prototipo al cuadrado. Al realizar esta operación tenemos el cambio de la presión del prototipo, que son 400 kilopascales, por 1, que es ese valor ya lo teníamos, por 5 veces al cuadrado. Entonces esto es igual
a 10.000 kilopascales. Bueno, como un segundo ejemplo, decimos que se utiliza un modelo a escala 1:20 de una embarcación para probar la influencia de un diseño propuesto en el retardo provocado por las olas. Esto se mide un retardo provocado por las olas de 6.2 libras en el modelo y a una velocidad de 8.0 pies por segundo. ¿A qué velocidad corresponde esta en el prototipo? ¿Qué retardo provocado por las olas se pronostica para el prototipo? Y bueno, en este ejercicio nos pide ignorar los efectos viscosos y considerar el mismo fluido para el modelo y prototipo. Bueno, ¿cómo podemos solucionar este ejercicio? Para desarrollar este ejercicio tenemos que tener en cuenta que el número de Freud debe ser igualado tanto para el modelo como para el prototipo. Entonces decimos que la velocidad del modelo sobre la raíz cuadrada de la longitud del modelo por la gravedad, es igual a la velocidad del prototipo sobre la raíz cuadrada de la longitud del prototipo por la gravedad. Asimismo, como se puede ver en la fórmula de abajo, decimos que despejamos la velocidad del prototipo. Este es el primer parámetro que nos está pidiendo. Entonces, para esto, decimos que la velocidad del prototipo es igual a la velocidad del modelo por la longitud del prototipo sobre la longitud del modelo, todo esto elevado al cuadrado. Entonces decimos que esto es igual a 8 pies por segundo por la raíz de 20, lo que nos da un total de 35.8 pies por segundo. Bueno, esto lo decimos teniendo en cuenta de que la gravedad no varía significativamente en la superficie de la Tierra. Ahora, para encontrar el retardo provocado por las olas en el prototipo, se iguala la relación del retardo con la relación de fuerza de inercia. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que la relación de retardo del modelo sobre la relación de retardo del prototipo es igual a la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud del modelo al cuadrado sobre la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo al cuadrado por la longitud del prototipo al cuadrado. Entonces, ¿esto qué? Esto nos permite calcular el retardo provocado por las olas en el prototipo. Entonces, para esto podemos decir, igualamos la densidad del prototipo y la densidad del modelo. Entonces, esto lo hacemos de tal manera que nos queda la siguiente fórmula. Decimos que la relación de retardo del prototipo es igual a la relación de retardo del modelo por la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud del modelo al cuadrado. Todo esto dividido, por la densidad de prototipo por la densidad de prototipo al cuadrado, velocidad de prototipo al cuadrado, por la longitud de prototipo al cuadrado. Entonces decimos que 6.2 libras por 35.8 pies por segundo cuadrado, que es la velocidad que ya habíamos hallado sobre 8 pies por segundo cuadrado, es igual a 20 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 49.700 libras. Bueno, entonces decimos que se pudo haber utilizado la relación de fuerza de gravedad en lugar de la relación de la fuerza inercial, pero no se utilizó la relación de fuerza viscosa, puesto que las fuerzas viscosas se supusieron insignificantes, entonces no tienen ningún valor, por así decirlo. Entonces es debido a esto que utilizamos la relación de fuerza inercial. Bueno, entonces a continuación tenemos nuestras referencias bibliográficas que utilizamos. Utilizamos el libro de Mecánica de Fluidos de White. Está disponible en el CRAI de Bogotá, Tunja y Villavicencio. El libro de Mecánica de Fluidos de Yunus Shah y Simbala. Mecánica de Fluidos y Fundamentos y Aplicaciones. Y por último utilizamos el libro de Mecánica de Fluidos Aplicada de Mott. Disponible en el CRAI. Muchísimas gracias por la atención prestada y gracias.